Estamos con Nacho Menéndez, la voz, una de las voces de Onda Cero en San Fernando de Henares y todo el corredor de Henares. Ahora muchos de ustedes le podrán conocer. Nacho, periodista de toda la vida, ¿cómo surge esta vocación por el periodismo? Pues hola, ¿qué tal? Buenas tardes o buenos días. Pues me surge, la verdad es que un poco de casualidad, porque no, yo digamos que mi vocación no, desde el principio no lo tenía muy claro, esto de me meter en el mundo de la radio. Yo vengo más bien del mundo del vídeo, del cine, y bueno, pues surgió la posibilidad de hacer radio cuando yo estaba haciendo un meritoriaje con un spot publicitario y bueno, pues me apunté al carro y me encantó. Me encantó no solo eso, sino me enganchó la radio y empecé haciendo musicales. Haciendo musicales, bueno, si quieres te cuento, pero vamos, en Torrejón de Ardoz, en una emisora, allí comencé haciendo musicales y estuve haciendo musicales pues 2 años hasta que hubo una regulación del espectro radiofónico y esos socios se presentaron a un proyecto en el cual, bueno, pues surgió desde el inicio. Y además habrá ocurrido, yo siempre que conozco a compañeros de la profesión, el gusanillo de la radio es algo que el que hace radio no puede olvidarlo nunca. Efectivamente, y además tengo la fortuna de tener buenos amigos haciendo radio, y haciendo radio en emisoras, digamos, importantes, como en emisoras no ilegales, porque ya son legales, pero emisoras, por ejemplo, con internet, donde a veces me invitan a programas, y yo encantado, porque me gusta mucho lo del hablar, o de estar en contacto con las otras personas, y el diálogo y conversar, ¿no? Y terminamos la carrera, nos metemos en el ámbito de la radio. ¿Qué experiencias has tenido desde entonces? Pues prácticamente desde Torrejón, esa experiencia inicial de entrar en contacto con la radio y ir pasando de currito de todas las cosas, desde hacer técnico de un programa de copla hasta hacer un deportivo, hasta la fecha en donde estoy llevando, pues sobre todo los programas, lo que llamamos programas en Onda Cero Coslada. Y digamos que mi bagaje se reduce prácticamente a eso, a esa primera experiencia y un montón de años ya aquí en Onda Cero Coslada, eso sí. ¿Desde qué año estamos trabajando en Coslada? Pues estamos desde 1990. 1990. Estamos hablando de 1990. 26, Sí, 26 años. 26 años. Y además también ocurre un punto de inflexión, ¿no? En el año 2004. Sí, efectivamente, en el 2004 hay un ERE, un expediente de regulación de empleo en la cadena, en toda Onda Cero, y entonces, bueno, esta emisora iba a ser una de las emisoras afectadas y cerrada, y nos afectó a todos los trabajadores ese ERE. Y bueno, como surgió en otras emisoras y hacer proyectos para continuar con la labor informativa y con la labor radiofónica en centros como el de Coslada, nosotros o algunos de los ex trabajadores pues nos unimos en una sociedad para llevarla a cabo. Y entonces desde el 2004, digamos, somos como una franquicia, asociados a Onda Cero. Mantenemos absolutamente toda la programación, etcétera, pero somos los ex trabajadores nuestros propios jefes. Y además esto ha tenido un reconocimiento, tanto en Coslada como en San Fernando de Sí, Henares. tanto en Coslada como en San Fernando de Henares tuvimos premios por esta labor, esta iniciativa empresarial, bueno, pues que nos orgullece desde luego que te reconozcan ayuntamientos y tu labor, en cuanto que ahora mismo, pues como tú bien sabes, los medios de comunicación han ido mermando de una manera muy sustancial, siendo en la actualidad, pues yo creo que el índice más bajo en lo que yo recuerdo de mi experiencia de conocer medios de comunicación en el corredor de Henares. Había muchos medios de comunicación, pocos son los que sobreviven, que muchos compañeros han quedado en el camino. Y en este momento uno de los puntos de referencia es la publicidad. ¿Y qué les tenemos que decir a las empresas y a los comercios y a las instituciones sobre la publicidad? Pues que tenemos que decir que todavía deben de confiar en la radio, los medios de comunicación locales, para difundir sus mensajes publicitarios.
Yo creo que siempre es una gran inversión en publicidad, en medios de comunicación, porque somos los que más cercanos, y en concreto la radio, lo más próximo a la actualidad y al minuto inicial de la información para acercárselas a los oyentes. Y bueno, aquí nos peleamos para sacar publicidad y cuesta muchísimo, es verdad, la crisis ha afectado a este sector en demasía, pero estamos intentando. Gracias a que nos gusta hacer radio y que estamos empeñados en seguir haciendo radio, pues estamos aquí. Onda Cero, la voz que informa a todos los sanfernandinos. Hablemos de las entrevistas. ¿A cuántas personas habrás entrevistado y alguna persona que realmente te haya llamado la atención? Pues ha sido muchas las personas que digamos que tienes el recuerdo muy fresco. Tendría que hacer mucha memoria porque hemos entrevistado pues desde actores, periodistas, toreros, etcétera, políticos. Pero bueno, ahora mismo no sé por qué, pero me ha venido el nombre de Teodomiro Barroso, un gran hombre que fuera en su tiempo político, más político, luego se pasó, digamos, al mundo de los comerciantes, fue durante muchos años el presidente tanto de la Sociedad de Comerciantes de San Fernando como la de Coslada, llegó a unificar ese tejido tan raro de los comerciantes de un pueblo y de otro, a unarlos y bueno, desgraciadamente cuando él desapareció, pues estas dos entidades se desunieron y ahora Mercur y ahora otra sociedad ocupa el lugar en Coslada, pero yo creo que Teodomiro Barroso. Luego se me ocurre también porque fue muy próxima la última conversación, creo que era José Antonio Gallardo, que fuera concejal de Participación Ciudadana hace también ya bastantes años, que tengo un recuerdo en el Bar Pastor, tomándome una manzanilla con él, cuando a la semana siguiente o días después fallecía de cáncer, ¿no? Y estaba el hombre ahí y era una pura vitalidad, ¿no? Hay ejemplos de esos que te sobrecogen, desde luego. Bien. ¿Cuál es el futuro, el proyectos de futuro que tenga Onda Cero a corto o medio plazo? Pues yo creo que lo que necesitamos es que se consolide un poco la recuperación, esperemos que sea cierta recuperación en el sector, muy importante esa confianza de los comerciantes con los medios de comunicación próximo y de esa manera que ilusione también a que más medios lleguen y se aposenten en esta zona, que eso es lo que hace, la competencia es lo que genera beneficio para todos, beneficios para el sector, beneficios para los comerciantes, para los ciudadanos, más puntos de vista, y yo creo que debería ser esa recuperación del pasado, no hace muy lejano, que donde estábamos bien nutridos de información, tanto medios de prensa como audiovisuales, radio, etcétera, y yo creo que ojalá sea así. Es un deseo también. Por otro lado, cubrir varios municipios y además cada uno con una ideología política diferente, pues puede parecer que es difícil, ¿no? Llegar a que todo el mundo entienda que el periodismo es algo neutral y es información. Muy complicado porque cada uno te trata de contar su verdad. Y a veces no es solo una única verdad, sino es las formas de interpretarla. Sí es verdad que en cuestión de los ayuntamientos, depende de qué ideología sea, pues es una forma de tratarte u otra, pero al fin y al cabo es exactamente lo mismo. Todos quieren que tú seas partícipe de alguna manera en esas decisiones y que apoyes y tú lo que haces nada más que es informar. O sea, tú lo que haces, por lo menos yo soy partidario más que de la información con opinión, la información. Pues estamos hablando de medios locales, no estamos hablando de un medio de tirada nacional donde se puede uno preocupar o ocupar durante horas de una sola información y pueda bucear, pueda investigar, tenga a su espalda un bufete jurídico, etcétera. Aquí es que te cuentas con uno y con otro a la vuelta de la esquina, tú lo sabes bien. O sea, sales y en un bar te encuentras con uno como hayas dicho algo mal suyo,
pues te lo va a echar en cara. Eso también es la parte buena de aquí, ¿no? La proximidad y la cercanía. Por otro lado, estamos ya en verano. En verano hay pocas noticias. Hay que inventar noticias o buscar debajo de las piedras para poder informar. Bueno, en verano lo que pasa es que hay una programación de verano. Es que es necesaria porque el problema que te encuentras en municipios como Coslada y San Fernando es que no tiene una vida de verano. Sí, no tiene como Alcalá de Henares, que tiene una universidad, que tiene cursos de verano, que tiene fiestas en verano. Aquí todo el mundo se va de vacaciones a sus pueblos, etcétera, etcétera. Entonces aquí tienes que cambiar el chip y tienes que colocar el dispositivo verano, y a partir de entonces, pues si surgen informaciones, noticias que surgieron, yo no fue el caso, no tuvimos esa oportunidad desgraciada de informar, pero a mediados finales de los 86, creo, 87, fue cuando cayó el avión en Mejorada del Campo. Todavía esta emisora no estaba aquí, pero bueno, eso fue, creo, sin recordar, en verano. Fue toda una tragedia. A no ser que pase una tragedia que no deseas, o la venida del Papa, poco más, esto es verdad que tienes que cambiar el chip y hacer programación de verano. San Fernando de Henares y Coslada están separados solamente por una calle. ¿Es diferente la información de estos dos municipios? No, no es diferente para nosotros. Siempre tenemos que tener el nombre de Onda Cero Coslada, pero lo más justo sería llamarnos Onda Cero Coslada San Fernando. Pero bueno, en la asignación de frecuencia está el nombre de Coslada que tienes que colocar. No significa que se discrimine la información en San Fernando, todo lo contrario, se hace exactamente igual que Coslada. Y no, yo no encuentro ninguna separación. No iría más allá de intentar forzar una información conjunta, porque entrarías en un terreno peligroso, pero sí que no hay ninguna diferencia. Es una prolongación informativa y es como distritos de la zona del corredor de Henares, más Coslada y San Fernando, que pueblos, ¿no? Aunque es verdad, y esto lo hablamos muchos, que San Fernando tiene más aire de pueblo que Coslada. ¿Cuáles son las sensaciones y las emociones que proporciona estar en el mundo de la radio? Me imagino que irás por la calle y dirán, anda, mira, el de la radio, el de Onda Cero. Pues a mí la verdad es que no me suelen parar en eso. Es verdad que alguna vez, a la hora de entrar en algún sitio y oírme hablar, sí que yo te conozco a ti y tal, pero tampoco suele ser muy habitual, ¿no? Esto no da para ser una persona muy conocida. Pero bueno, dentro de la cantidad de años que ya llevamos aquí, pues ya sí que nos van conociendo gente. Y bueno, y te saludan por la calle algunos, otros, pues... Pero vamos, tampoco esto es ser un actor de teleserie, ¿no? Pero bueno, que te reconozcan es lo que más te gusta, por lo menos que si no les gusta lo que haces o cómo lo haces, por lo menos que te tengan en respeto, eso es lo bueno. Y además echamos muchas horas y horas porque no solamente durante el día, por ejemplo ahora está jugando la selección española y aquí estamos trabajando, aquí, pero además a las altas horas de la madrugada funcionando en las redes, metiendo las noticias para que todo el mundo se conecte. Sí, bueno, la radio, los medios de comunicación es un sinvivir. Es una profesión que si no te enganchas, si no estás en ella por vocación o por algo de esto, la verdad es que no merece la pena, porque son muchas horas, mucha presión y poco sueldo. Entonces yo creo que si no es por vocación no se está aquí, pero bueno, es apasionante cuando de repente pues eres capaz de entrevistar o estás con alguien que realmente admira, ¿no? Y entonces pues desde un Juan Antonio Marina, por ejemplo, el profesor, o no sé, o recuerdo ahora mismo Olga Ramos, que les hice una entrevista a Olga Ramos, la gran cupletista, y a su hija, y bueno, al saludarme me cantaron un cuplé con el nombre de mi programa y con mi nombre, ¿no? En mi honor, ¿no? Y bueno, pues cosas así que eso te ocurre pocas veces, o haber estado hablando también con Martes y 13 en sus comienzos, en la radio, y bueno, pues te llevas momentos muy buenos y momentos también muy malos, ¿eh?
¿Esos personajes al final, cuando pasa el tiempo y les vuelves a entrevistar, te acaban recordando? Algunos sí, algunos te acaban de recordar, sí, sí, porque me he encontrado con casos que yo te hice una entrevista a tal y pues, pero bueno, te estoy hablando a lo mejor pues de gente que hace miles de entrevistas. O sea que entonces es normal que no se queden contigo. Pero por ejemplo, con el cantante de Danza Invisible le habré hecho un montón de entrevistas. Y claro, me ha invitado a su casa de Torremolinos. Y de esto, si ahora le veo, a lo mejor ni. Ya hace 5 años que no le veo, pues a lo mejor ya ni me reconoce. Esto es así, la vida es así. Y esfuerzo, ilusión, vocación, ¿cuáles son las grandes gratificaciones de esta profesión? Bueno, las grandes gratificaciones es que estás en contacto con la gente. Esa es la mayor de las gratificaciones. Que aprendes a escuchar, que es algo que al principio no le das mucha importancia. Piensas que las entrevistas las haces tú y las entrevistas las hace el entrevistado. Y te das cuenta cuando escuchas y cuando la gente habla y se expresa. Y esto es lo más apasionante de esta profesión, escuchar a la gente, sin duda alguna. Todo lo que tiene que decir, y muchas de las personas te sorprenden, aunque parezca a priori o tengas prejuicios de que es una persona que tenga poca cultura, poca sustancia, al final, o enjundia, al final te das cuenta que hay gente fantástica, ¿no?, en esto, y que tiene poca cultura pero tiene mucha cabeza. Hay mucha humanidad. Sí. Bueno, y por último, ¿qué les dirías a los sanfernandinos y a los corladeños, ahora que ya te ponen cara, ahora que ya te conocen, sobre la pasión del mundo de las ondas? Hombre, pues que nos tengan en cuenta. ¿Qué les puedo decir? Que nos sigan teniendo en cuenta, como nos han tenido algunos de ellos y otros que se van incorporando y que van descubriendo. Anda, no sabía que había una onda cero. Pues sí, hay todavía casos de gente que no sabía que había una onda cero Coslada en estos municipios. Pues que nos sigan, desde luego, que nos tengan en cuenta y que, bueno, pues si nos quieren llamar, nos quieren criticar, nos quieren apoyar, el caso es que hablen de ti, como se suele decir. Para bien o para mal, pero que hablen de ti. Pues para todos ustedes, la voz y la imagen de Nacho, uno de los directores de Onda Cero Coslada.